Bueno, shalom, amados hermanos, el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Es una bendición poder volvernos a conectar, ¿verdad? Y sobre todo, pues, en este tiempo, ¿verdad? En el cual, pues, acabamos de terminar de estudiar el libro de Apocalipsis y, pues, en esta oportunidad vamos a hablar, vamos a estudiar lo que es el libro de los Salmos, el libro de los Salmos. Pero antes vamos a hacer una oración, ¿verdad? Una oración en la cual pues le vamos a dar gracias al Eterno por cuanto nos ha dado la vida y nos permite pues comenzar, ¿verdad? Comenzar una vez más un nuevo libro. ¿Y cuál es este libro? Bueno, vamos a hablar un poquito del libro de los Salmos. Así que pues les invito a hacer una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Le damos gracias, Abba, en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita palabra. Pedimos que usted sea nuestro maestro, que usted sea nuestro enseñador y todo lo que hagamos en esta hora pues sea de agrado para usted. Gracias por todo, Padre. Elevamos nuestra oración en el nombre santo y precioso de su Hijo Yeshua y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad pues vamos a hablar de lo que es el libro de los Salmos, ¿verdad? Hoy vamos a dar una pequeña introducción, ¿verdad? Y luego pues vamos a hablar de este libro, ¿verdad? De hecho pues es el libro más grande de toda la Biblia, ¿verdad? Conteniendo 150 salmos. 150 salmos. Hay un salmo más que de hecho pues no recuerdo si cuando estudiamos cómo se formó la Biblia se los mencioné, que aparece en la Septuaginta el Salmo 151. Eso son cosas, ¿no? Pero sí, hay un salmo que aparece y ¿cómo decir? Se le atribuye a David, Salmo 151. Parece que no es verdad, pero sí lo es. Sin embargo, en las Biblias que tenemos actualmente, pues aparece los salmos, pero aparecen 150 salmos, ¿verdad? 150 salmos. De estos 150 salmos, vamos a decir, una cantidad aproximada de que, bueno, por acá tengo un dato, a ver si nos aparece aquí. Ok. Se dice, ¿verdad? O se cree que David escribió aproximadamente 73 salmos. Aunque otros, porque les digo, aparece David, ¿verdad? Con 73 salmos. Luego aparece, ¿cómo decirles? El Asaf, ¿verdad? Que tiene 12 salmos. Los hijos de Coré se le atribuyen 9. ¿Cómo decir? Hay otros creen que son 11. Se le atribuyen salmos a Salomón, a Moisés, a Emán, ¿verdad? Junto a los hijos de Coraj o a los hijos de Coré. Y bueno, hay 51 salmos que se cree que son anónimos, pero muchos están de acuerdo que son salmos de David. Son salmos de David. Así que, ¿cómo decirles? Pues yo pensaría de que son salmos de David. Yo creería que son salmos de David. Los salmos, tal como esta palabra hebrea lo dice, ¿verdad? La palabra hebrea Tehilín significa más bien alabanzas. Alabanzas, Tehilín. El singular sería Tehilá,
¿verdad? Como alabanza. Una de las cosas que, bueno, contiene una serie vamos a decir, de curiosidades, podríamos llamarle, o quizás no, quizás de otra forma, ¿verdad? En el estudio de cuando hablábamos acerca de cómo se formó la Biblia, lo que teníamos ahí pues era, yo les hablaba un poco, ¿verdad?, acerca de los salmos, ciertas cosas que me parece curiosas, pero pues solo les voy a mencionar quizás un par de ellas nada más. Y son por ejemplo, quiero ver, veamos, tenemos acá esto. Por ejemplo, el Salmo 18, aparece por primera vez en 2 de Samuel capítulo 22. Así, 2 de Samuel capítulo 22. El Salmo 14, por ejemplo, y el Salmo 53 son salmos prácticamente iguales. Si ustedes hacen una comparación entre ambos salmos, pues se van a dar cuenta que son salmos idénticos, es decir, iguales, ¿verdad? Iguales. El Salmo 119, pues es el salmo, no solamente es el salmo más grande, vamos a decir, de los salmos, sino que contiene una, vamos a decir, una característica, ¿verdad? Y esa característica es que pues está dividido en 22 partes, ¿verdad? De acuerdo a las 22 letras hebreas, es decir, de acuerdo al alefato hebreo, que tiene 22 letras. Ahí vamos a encontrar Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bau, Saim, Yep, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Sameh, Hajin, Pe, Sade, Koder, Resh, Shin, Taf. Es decir, todo el Aleph, Bet o el alefato hebreo es parte de la poesía, ¿verdad? Es parte de la poesía bíblica, donde pues de hecho el Salmo 119 está dividido en 22 partes, y cada una de las partes tiene 8 pasajes, y cada uno de los 8 pasajes todos comienzan con la misma letra. Digamos, la Aleph, todos los primeros 8 pasajes comienzan con la Aleph. La Bet, todos los primeros pasajes comienzan con la letra Bet. Gimel, todos comienzan con la Gimel. Dalet, todos comienzan con la Dalet, y así sucesivamente. Es decir, que lo único que pues no es como, digamos, la otra poesía que hay literaria, es decir, a diferencia, ¿verdad? Esta no rima, ¿verdad? No tiene algo que rime, pero sí, es decir, van en orden de Aleph Bet, por decirlo así, en orden de Aleph Bet. Otra de las cosas, ¿verdad?, es que pues el Salmo 119 pues es el capítulo de la Biblia donde más se habla de la ley de Dios, de la Torá. De hecho, contiene una parte al principio, las Biblias dice ahí, excelencias de la ley de Dios. Excelencias de la ley de Dios. Cuando vamos y pues echamos una vista a ciertos aspectos del libro de los Salmos, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, les voy a mencionar aquí nomás otra cosa que es, de hecho hay varias, ¿verdad? Yo les mencionaba, por ejemplo, que habían 2 salmos iguales, y tienen en pantalla el Salmo 108. El Salmo 108 dice: mi corazón está dispuesto, oh Elohim, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Adonai, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Elohim,
y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Si ustedes ven, tengo subrayada esa parte, y de ahí el 6 y el 7 no están subrayados. Luego el 8 sí, ¿verdad? Del 8 hasta el 12 están subrayados. ¿Por qué los he subrayado? Porque el Salmo 108 prácticamente hay otros dos salmos que dicen lo mismo, es decir, esto que les voy a poner a continuación, que es el Salmo 57 del 7 al 10 y el Salmo 60 del 7 al 12, es justamente lo mismo. Fíjense bien, es lo mismo que o sea, prácticamente el Salmo 108 está compuesto por dos salmos, a diferencia del verso 6 y el 7, ¿verdad? Pero del 1 al 6, es justamente lo que dice el 50, del 57.7 al 57.10, y del 8 hasta el verso 12 es igual a lo que dice el Salmo 67 al 11, ¿verdad? Son algunas cosas que para pensar, ¿no? De hecho, pues obviamente tiene muchas más, vamos a decir, tiene muchas más cosas, ¿verdad? Muchas más cosas que uno dice, wow, qué cosas, ¿no? Pero no nos vamos a enfocar pues en esto, en este momento. Como dije, tenemos ya tenemos un estudio, ¿verdad? Donde hablamos un poco acerca de ello, y por eso es que estuvimos estudiando el tema, cómo se formó la Biblia y cómo nos llegó. Así que pues vamos a irnos a lo que es el Salmo 1, ¿verdad? Que es justamente el Salmo, pues vamos a decir, con el cual pues comienza, ¿verdad? Un salmo, yo creo que es muy conocido por casi la mayoría de nosotros. Y vamos a leerlo, y pues que sea el Eterno, ¿no? El que nos hable, ¿verdad? Que sea el Eterno el que nos dirija, ¿verdad? Para que Él hable a nuestras vidas. Bien, vamos a comenzar. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta palabra bienaventurado es asheré. Podemos hablar de hecho la vamos a encontrar tanto acá como en las bienaventuranzas, si se recuerdan, ¿no? De Yeshua. Y nos dice acá que es feliz o doblemente bendecido. Asheré es la palabra. Asheré. ¿Quién? El varón. Bienaventurado el varón. En muchas partes las escrituras no utilizan, vamos a decir, ¿por qué no dice acá bienaventurado el hombre y la mujer? Pues no dice así porque si se recuerdan, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, el nombre que tenían tanto Adán como Eva era Adán, así dice, 5, 1 y 2, y puso el nombre de ellos Adán. Adán también significa decir humanidad. Por eso es de que pues en este caso pues tenemos este principio donde se habla acerca de el hombre, acerca de hecho la escritura pues habla en cierto momento inclusive acerca de mujeres, ¿verdad? Y habla la palabra varonilmente, por ejemplo, o sea, pero lo emplea como decir como cuando se dice que el Eterno es varón de guerra, o sea, es decir, una persona valiente. Esto no significa de que pues todos los hombres seamos valientes, o que todos los que somos hombres nos comportemos como verdaderos hombres. De hecho, pues ustedes todos sabemos de que pues el hombre, es decir, la definición que la persona o que el ser humano tiene acerca del hombre es una, ¿verdad? Pero la definición del Eterno acerca de quién es un verdadero hombre es
es bastante diferente, ¿verdad? A la definición, ¿verdad? Que quizás alguien va a tener de quién es un hombre, porque para nuestro Padre Eterno, pues un hombre de verdad es justamente aquel que ama al Eterno, que sigue sus caminos, que guarda sus mandamientos, que vive una vida íntegra. Bueno, es decir, ese es un hombre, o sea, un hombre de verdad, no es aquel que maltrata a la esposa y que, verdad, yo soy hombre, que yo en los pantalones y aquí yo mando, no, no es eso. Está pero muy lejos, de verdad, eh, esa realidad. Está lejísimos. Entonces, cuando nosotros, fíjense bien, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de esta situación, pues sabemos de que estamos hablando de hombres, y en este caso también podemos incluir a las mujeres. Fíjense bien, también podemos incluir a una mujer, ¿verdad? O sea, es decir, no podemos decir solamente, bueno, miren, bienaventurado el varón, ¿verdad? Y como aquí no dice la mujer, entonces pues sí, no aplica, ¿verdad? Pero sí, de verdad les digo, sí aplica, ¿verdad? ¿Quién es feliz? De acuerdo al Salmo, ¿quién es feliz? Aquel que no anduvo, oiga bien, aquí estamos hablando de ambos, que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en consejo de malos, hablando de la humanidad, hablando de todos, ¿verdad? Tanto varones como mujeres, ¿verdad? Esto es preciso entenderlo, porque si no vamos a decir, entonces nosotros, no, las mujeres no vamos a estudiar Torah. Claro que sí, de hecho, en el libro de Proverbios capítulo 31 se hace la afirmación, ¿verdad? Y se dice que, hablando de la mujer virtuosa, ¿verdad? Y dice que una de las cualidades de la mujer virtuosa es que la Torah de clemencia tiene en su lengua. La Torah de clemencia tiene en su lengua. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa de que tanto para hombres como para mujeres, la Torá pues tiene una bendición muy pero muy grande, ¿verdad? Muy pero muy grande. ¿Cuál es esa bendición? Bueno, como lo hemos dicho acá, ¿verdad? O como lo dice más bien la bendita palabra, pues feliz, ¿verdad? Feliz es el varón y la mujer también, ¿verdad? Que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Luego dice el verso 2, sino que en la Torá, fíjense bien, sino que en la Torá, es decir, en la ley del Eterno, está su delicia. Y eso es lo que nos dice acá la Escritura. Acá pues en los textos que usualmente tenemos, en las Biblias, pues nos habla de la ley, ¿verdad? La ley, y esta palabra es una palabra muy, vamos a decir, de mucha confusión hoy en día, ¿verdad? Porque pues cuando hablamos de la ley de Dios, que es la Torá, ninguno, de hecho hasta el momento no he escuchado a alguien que me diga este texto ya no vale. Y por supuesto, muchos lo aprendimos de memoria quizás desde muy pequeños, ¿verdad? Y justamente aquí, pues esto, lo que dice aquí es una corroboración o una afirmación de las palabras del Eterno, las palabras de Dios al rey, a Josué, cuando cuando se le dice a Josué, en el capítulo 1, verso 8,
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro de la Torah. Estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, sino que meditarás en él de día y de noche. De día y de noche. ¿Para qué? Para que tengas éxito en todos tus caminos y todo te salga bien. En otras palabras, pues desde allá, fíjense bien, se está hablando acerca de la Torah, de cómo pues justamente es una bendición, ¿verdad?, muy grande para todo aquel, ¿verdad?, tanto pues todos aquellos que quieran y vengan y quieran venir a cobijarse bajo las alas del Elohim de Israel, pues tenemos esta bendición que dice, sino que en la Torah del Eterno, es decir, está su delicia. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, meditar de día y meditar de noche. Meditar de día y meditar de noche. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que vamos a pensar en el Eterno, en nuestro Mesías, todo el tiempo, tal como lo dice Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Y justamente ahí se nos habla acerca de cómo esas palabras cuando recitamos, oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno es uno, ¿verdad? Y amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, bueno, con todo tu corazón. Y dice estas palabras, las pondrás, estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por los caminos, estarán entre tus manos, entre tus ojos. Bueno, yo creo que el Eterno lo que quiere es que pensemos en Él en todo el tiempo, todo tiempo. Por eso es que dice acá que dice que en su Torah medita de día y de noche, de día y de noche. ¿Y cómo es que va a ser justamente alguien que medita? Es decir, que andamos pensando, estamos quizás vamos haciendo otra cosa, estamos trabajando, está bien, ¿verdad? Obviamente nos concentramos en el trabajo, pero estamos meditando, es decir, pensando, y es algo que no se aparta de nosotros. Hay momentos donde pues, ¿cómo decir? Meditamos sobre un pasaje que leímos, ¿verdad? O sobre los mandamientos, cosas que tal vez no entendemos, pero queremos entender. Dice acá que hay una bendición muy grande, fíjense bien. Por eso es que si entendemos que la ley de Dios, la Torah, es la verdad, como lo vamos a leer más adelante a lo largo del libro de los Salmos, y que la ley de Dios, es decir, la Torah, es justamente, vamos a decir, la justicia, es decir, en ella se encuentra la justicia. El que guarda la Torah pues es sabio, dice Salomón, ¿verdad? Ya en el libro de Proverbios. Los justos también, ¿verdad? Los justos van a guardar la Torah, y dice que los necios o los malvados pues justamente son los que no la guardan. Entonces, de hecho, el principio de qué es pecado es justamente la transgresión a la ley de Dios, es decir, la transgresión a la Torah. Eso es pecado. Por eso es que dice acá que aquel que medita de día y de noche, y aquí estamos hablando pues de pensar, ¿verdad? De pensar en ella, de pensar de qué forma nosotros, es decir, nos comprometemos más, pensar cómo yo puedo hacer para estar más cerca del Eterno. Y al estar meditando en ella de día y de noche, pues obviamente que vamos a estar atentos, ¿verdad?, a cualquier tentación, a cualquier cosa que el enemigo quiera poner frente a nosotros, a cualquier cosa que nos quiera apartar, porque vamos a andar pensando en cómo, es decir, en cómo agradar a aquel que amamos. Es como el novio y la novia, o el esposo y la esposa, ¿verdad? Cuando hay amor y se está enamorado, pues solamente se piensa en ella y ella en él, ¿verdad? Eso es lo que el Eterno también acá nos enseña, que nosotros tenemos que enamorarnos de Él, ¿verdad? Y obviamente pues de su palabra,
¿verdad? Si amamos su palabra, si amamos la Torá, estamos amando al Mesías, y amando al Mesías amamos al Padre. ¿Por qué? Porque la misma Torá está escrito, está escrito en el libro de Juan, capítulo 6, 46, 42 en adelante, donde Yeshua decía que de él había escrito Moisés, ¿verdad? De él había escrito Moisés. Y decía, si no creéis a Moisés, no me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ahora, ¿qué más dice en el verso 3? Dice que aquel que medita, ¿verdad? Y aquel que medita en su Torá, que de hecho dice que justamente no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Es decir, que no recibió consejo de malos y tampoco dio consejo malo, ¿verdad? Eso dice al principio, porque son dos cosas. Podemos recibir un consejo malo y pues llevarlo a cabo, pero también no solamente podemos recibir, no que podemos ser malos consejeros. Entonces acá, es decir, está diciéndonos la palabra que al hacer lo que está diciendo acá, pues vamos a ser felices porque vamos a poner en práctica lo que dice acá. Y de hecho dice, no estuvo en camino de pecadores. ¿Por qué? Porque ya no vamos a practicar el pecado. Ya no. ¿Por qué? Porque ya conocemos que es pecado y sabemos que la paga de la transgresión a la ley de Dios, que es la Torah, es muerte, ¿verdad? Y más la dádiva del Eterno, que es su Hijo, es vida eterna. Entonces, de hecho, también dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un escarnecedor es una persona que maltrata a otra persona, y hay formas de maltratar diversas a otra persona, no solamente golpeándolo, sino también a través de palabras, ¿verdad? Lo que hoy en los colegios, en las escuelas, hoy tiene nombre como el bullying, por ejemplo. Antes no se le llamaba así, pero siempre, yo creo que más de alguno de nosotros pasó por momentos en la escuela o en algún trabajo, ¿verdad? Donde tal vez nos vieron de menos, o no solamente eso, sino que nos molestaron, nos pusieron algún sobrenombre, cosas que tal vez no nos agradaron, ¿verdad? Y justamente el que se lleva la peor parte no es aquel que es maltratado, el que sufre, sino el que hace sufrir al otro, el que se deleita viendo sufrir a otra persona. Por eso es que dice acá que hay una felicidad, ¿verdad?, para aquel que no se sentó en la silla de un escarnecedor, es decir, de alguien que se burló de otro, de alguien que se deleitó haciendo sufrir a otra persona. Así que pues cuidado con esto y enseñémosle también a nuestros hijos, ¿verdad? Enseñémosles estas cosas. ¿Para qué? Para que no sean partícipes, ¿verdad? Y pues tengan la felicidad que el Eterno está diciendo acá. Luego dice, será como árbol plantado, verso 3, junto a corrientes de aguas. Y aquí solamente me hace recordar del sauce. El sauce es un árbol que se mantiene junto a las corrientes de agua, ¿verdad? Junto a corrientes de agua. La Biblia habla en muchas partes acerca de las aguas, acerca de las corrientes, ¿verdad? Y pues podemos hablar muchísimo acerca del Mesías, de la roca que seguía en el desierto a nuestro pueblo. Así lo dice, que esa roca es el Mesías. Hoy que terminábamos Apocalipsis también se nos habla del río que salía, y que estaba al uno y al otro lado de ese río resplandeciente estaba el árbol de la vida, ¿verdad? El Mesías habló mucho acerca del agua, tanto con la samaritana, ¿verdad?, que le iba a dar agua, de esa agua que si bebiera de ella no tendría sed jamás, como también pues otros pasajes muy lindos, como el que exclamó el último día de la fiesta de los tabernáculos, donde dice que, eso está en Juan capítulo 7, donde él decía que pues el que cree en él, como dice la escritura, ríos de agua viva fluirán de su interior. Entonces estamos hablando de algo maravilloso. El agua es un líquido vital. De hecho, pues un gran porcentaje de nuestro cuerpo está hecho de agua, ¿verdad? Increíble. El agua es la que nos da vida, y da vida a la tierra también. Sin agua nos morimos y se seca toda la hierba y se acaba la vida en la tierra. Es importantísimo, ¿verdad? Por eso se hace y se toma de referencia el agua, ¿verdad? El agua. Sin agua pues no tenemos tampoco comida, porque
la lluvia recibe, perdón, la tierra recibe la lluvia para hacer germinar las semillas, ¿verdad? Y pues prácticamente la agricultura y todo lo que comemos viene de ahí. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Qué maravilloso esto, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es decir, dar el fruto exactamente en el momento, ¿verdad?, que es, y pues tampoco, es decir, sin enfermedades, ¿verdad? Porque saben que aún los arbolitos, pues cuando les llega una enfermedad, porque también se enferman, sus hojas se comienzan a amarillar, después a caer, y si no se hace algo con ellos, pues los arbolitos terminan muriendo, ¿verdad? Luego dice, y todo lo que hace prosperará. Es decir, si hablamos de la sana doctrina, que mucho se habla hoy en día, es la Torah, es la sana enseñanza, es la Torah que sana. Y dice que justamente, ¿verdad?, este mismo principio es el principio de Josué capítulo 1, ¿verdad? Y todo te saldrá bien. Es decir, queremos que todo lo que hagamos prospere. Bueno, aquí está la clave, ¿verdad? Queremos prosperar en todos nuestros caminos, aquí está la clave. No hay otra, ¿verdad? Sépase que prosperar es, no solamente lo veamos en el ámbito económico, prosperar es en todo sentido. En primer lugar, pues, si cada día que avanzamos tenemos paz interior, la shalom que nuestro amado Mesías nos dejó, si cada día que pasa hay más gozo en nuestro interior, pues, y cada día que pasa, pues, somos como la luz de la aurora, que así dice que es el justo, que aumentamos y que vamos de aumento en aumento hasta querer alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces significa de que vamos bien. Ya en el 4, pues dice, no así los malos. ¿Quiénes son los malos? Pues justamente lo que hacen lo contrario a todo lo que dice arriba, ¿verdad? Lo contrario. ¿Quiénes son los malos? Los malos son los que no guardan la Torah. Una persona mala, una persona malvada, es una persona que no se guía por la bendita Torah de nuestro Mesías. ¿Por qué digo de nuestro Mesías? Bueno, porque en el Nuevo Pacto se nos habla de la ley del Mesías, la ley de Cristo aparece en las Biblias, que ya hemos dicho que se dice así. ¿Por qué? Porque es ahora el Mesías, el mediador del Nuevo Pacto, y es a través del Mesías que el Eterno nos trae su bendita Torah. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Son como el tamo que arrebata el viento, es decir, algo que se lo lleva el viento, ¿verdad? Unas hojas secas, algo que no tiene peso, ¿verdad? Que es levantado y se lo lleva, no tiene peso en nada, ¿verdad? No está fundamentado en la roca, sino sobre la arena. Verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos, oiga bien, en el juicio. Y eso solamente me hace recordar a nuestro amado Mesías, cuando en aquel día dice que muchos le dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, pero dice que Él los dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, es decir, personas malas. Y esa palabra maldad que está detrás del texto en el griego es la palabra anomía, que significa a es la partícula sin y nomía es Torah, sin ley. Es decir, apártense de mí, gente sin ley, gente sin Torah, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Y les digo, en el Nuevo Testamento esa palabra anomía la encontramos en muchas partes, traducida como maldad, como impiedad, como injusticia, como iniquidad. Y por eso es necesario, pues, decir, comprender la palabra y no estar errando y no, pues, ir en un camino donde, pues, creo que voy bien y al final, pues, voy mal. Por eso es que estamos estudiando todo esto. Bendito sea el Eterno. Luego dice, ni los pecadores, es decir, ni los transgresores en la congregación de los tzadikim, de los justos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que hace justicia? El que guarda la Torah, ¿verdad? Los que guardan la Torah van a contender con los malvados. Eso está escrito en Proverbios también. Los que la guardan, más los que no la guardan, pues son considerados injustos, malvados, impíos, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y entiéndase que cuando aquí se habla de la Torah, se está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim.
conocidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es el primero de los rollos. Fíjense bien, después está, vamos a hablar de los Nevi'im y los Ketuvim. Juntos pues forman el acróstico de las primeras 3 letras, que es, se forma la palabra Tanakh, la T, la N y la K, la T de Torah, la N de Nevi'im y la K de Ketuvim. El Tanakh se le llama a lo que hoy se le llama también Antiguo Testamento. Luego dice, porque el Eterno conoce, esto es importante, porque el Eterno conoce el camino de los justos. Oiga bien, porque Hashem, el Eterno conoce, o sea, es decir, Él sabe, así como en el libro de Éxodo, por ejemplo, está escrito, hace poco lo estábamos leyendo, Él sabe que andas por este grande y terrible desierto, es decir, nada se le escapa a Él. Él conoce perfectamente todo. Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce hasta lo que vamos a decir, hasta lo que le vamos a pedir. Él ya lo sabe. Él lo sabe todo. Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Por eso es que a Él debe de ser toda nuestra adoración, nuestra exaltación, la alabanza. Bueno, todo nuestro ser tiene que ser dedicado para Él, porque Él nos hizo, como dice el Salmo 100, ¿verdad? Lindo salmo, que también a su momento pues vamos a llegar a hablar también de esos salmos, ¿verdad? Maravillosos, donde dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él conoce el camino de los justos. Él sabe perfectamente cuando que buscamos la justicia, cuando buscamos la equidad. Él sabe que todo aquel que es nacido de nuevo, pues obviamente, es decir, entra en lo que es el nuevo pacto y es nacido del Mesías, ¿verdad? Y el Mesías es, como lo dice Isaías 42, pues por medio de la verdad traerá justicia a las naciones. Es decir, todo eso me recuerdo que lo estuvimos estudiando cuando vimos el libro de Primera de Juan. Recuerdo todos los capítulos de Primera de Juan, ahí estuvimos hablando mucho acerca de la justicia. Todos aquellos que hemos nacido de Él, pues al igual que Él, pues también practicamos la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Bueno, la misma Escritura nos lo dice en el libro de los Salmos, Salmo 119. Dice, y todos sus mandamientos son justicia, ¿verdad? Y todos sus mandamientos son justicia. ¿Cómo encontraremos la justicia? Guardando su ley, guardando su bendita palabra por medio del amor y por medio de el agradecimiento a nuestro Padre, ¿verdad? Eso es correcto. Si lo hacemos de otra forma, entonces no, pues vamos a caer en algún legalismo o vamos a caer en un tipo de religiosidad, pero Hashem no quiere eso. Él quiere que seamos verdaderos adoradores, y de hecho dice que el Eterno busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, no está hablando solamente de cantar, ¿verdad? Claro, la alabanza es un momento de adoración, sino que más bien está hablando de una vida completa de adoración, es decir, al servicio del Eterno. En otras palabras, una vida de obediencia. Esos son los verdaderos adoradores, los que le obedecen, los que conocen su palabra, los que conocen sus caminos, pero que también los ponen por obra. Es decir, aquellos que viven de acorde a sus mandamientos, como lo dice Eclesiastés capítulo 12, los últimos 2 pasajes son tan lindos de Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, teme a Elohim y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es el todo de ¿quién? Del hombre. Y ahí es como acá, como en el Salmo 1. Es decir, ese es el todo del hombre, ese es el todo de la humanidad, hombres y mujeres. No hay más, ese es el todo. ¿Por qué? Porque el Eterno traerá toda obra, sea buena o sea mala, a juicio. Y eso es lo que dice al final de este capítulo. Mas la senda de los malos perecerá. La senda, ¿cuál es la senda? El camino. ¿Cuál es la senda antigua? Bueno, la Torah. Por eso es que ahí, Jeremías 6:16 nos habla acerca de preguntad por la senda antigua, dice. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen caminar, y hallaréis descanso para vuestra alma. Wow. ¿Cuál es esa senda antigua? ¿Cuál es ese camino por el que caminaron nuestros padres? La Torá, la bendita Torá del Eterno, donde hay mandamientos y preceptos para todo Israel,
para todos aquellos que hemos pasado a formar parte del único Dios verdadero y nos hemos venido a cobijar bajo las alas del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Así que, pues bueno, encontramos en este salmo un salmo pues con, vamos a decir, una alabanza increíble, con un tremendo mensaje para todos aquellos que todavía pues somos niños o somos como niños, ¿verdad? Que queremos aprender, que queremos disfrutar, porque cuando tenemos hambre y sed de justicia, dijo nuestro amado Mesías, vamos a encontrar la felicidad. Por eso decía él, bienaventurados, dice muy, con la misma palabra que tenemos acá en el Salmo 1, bienaventurados. ¿Qué bienaventuranza es para quién? Los que tienen hambre y sed. ¿De qué? De justicia, de ser justos. Y un justo es aquel que ama al Eterno y ama a su prójimo. Por eso hay mandamientos que son pues para el Eterno y otros para el prójimo. Hay cosas que quizás no entendemos del todo por qué lo pide, pero tenemos que hacerlo, porque lo amamos. Ahí tenemos el mejor ejemplo, que es Naamán, que varias veces lo he dicho, ni sabía no tenía la menor idea por qué tenía que ir al Jordán, ni mucho menos por qué tenía que meterse 7 veces, pero lo hizo. Y eso le trajo sanidad a su vida. Baruch Hashem. Mis amados hermanos, hemos llegado hasta acá con esta enseñanza, la primera, ¿verdad? Y pues vamos a proseguir luego, ¿verdad? Vamos a decir, la próxima semana con este estudio del libro de los Salmos. Así que están invitados, ¿verdad? Están invitados a que juntos compartamos estas maravillas, ¿verdad? Y que pidamos al Eterno que Él hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. Vamos a hacer una oración y después de esta oración pues quedamos despedidos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Gracias le damos a Abacadosh, Padre Santo, por la vida, por su amor, por su bondad. Gracias por habernos permitido comenzar este libro. Y pedimos que usted sea el que nos dé el discernimiento para entender lo que está escrito acá. Gracias por su palabra, gracias por cada uno de los hermanos que se conectan. Bendícelos, guárdeles, Padre, y pues que esta palabra sea una palabra de edificación. Gracias, Abba. Bendito y exaltado sea su nombre, y bendito y exaltado sea el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. En su nombre elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más les doy las gracias, ¿verdad? Por conectarse, ¿verdad? Tal vez ha sido un poco corta esta primera enseñanza, pero pues creo que nos ha edificado. Con la ayuda de nuestro Padre, pues nos conectamos, ¿verdad? La próxima semana yo les pongo un anuncio y que el Eterno sea con cada uno de nosotros. Que el Eterno, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que nuestro Elohim, el Elohim de Israel, bendiga sus vidas. Shalom Ubrahot. Paz y bendiciones.